Mucho gusto. Estoy en comunicación con la señora Olinda Salguero, presidente de la Fundación Esquipulas de Guatemala y es periodista de profesión. Está teniendo un gran trabajo, no solo de la fundación, sino a nivel periodístico, entrevistando a los candidatos para las elecciones de Guatemala, que serán el 25 de este mes. Olinda, muchísimas gracias por concederme esta entrevista, que es la primera y espero que no sea la última. Muchísimas gracias a ti, Juan, por el espacio y pues un honor compartir con tu audiencia. Yo sé como periodista que es muy difícil entrevistar a los candidatos y más aún cuando quedan muy pocas semanas para el cotejo electoral. Tú, por la experiencia que tienes a nivel político y a nivel periodístico y sobre todo al tratar a los candidatos, ¿qué nos puedes decir de este proceso electoral que vivirán los guatemaltecos el domingo 25 de junio? Bueno, mira, yo creo que en términos globales atravesamos por muchas situaciones que por supuesto impactan en lo nacional, en lo local, y este proceso electoral pues ha tenido de todo un poco, ¿no? Ha tenido de todo un poco, han habido candidatos que pues ya no están en la contienda, hay ya muy poco margen para llegar al día D, al 25 de junio, como bien lo decías. Y pues también una de las características es que es una campaña electoral relativamente corta, ¿no? Por la nueva ley electoral y de partidos políticos, es un tiempo muy corto de campaña para esta primera ronda, para esta primera vuelta. Y pues ha sido interesante ver que tenemos más de 20 presidenciables en esta contienda, con ofertas y propuestas pues tan diversas como cada uno de los partidos. Y por eso en el esfuerzo que hacemos en Fundación Esquipulas, que en este 2023 cumplimos ya 15 años de trabajo, una de las líneas fuertes de trabajo es la formación ciudadana y la oxigenación del debate político. Y por eso nos hemos dado a la tarea de entrevistar a todos los candidatos y candidatas, porque nos interesa que la ciudadanía conozca a las personas atrás de las candidaturas, que a veces, pues, con todo esto de la inmediatez, del TikTok, de una campaña que solo te deja decir frases cortas y no hay tiempo ni espacio para profundizar. Y nos hacemos una idea quizá equivocada de las personas, no las llegamos a conocer un poco más, y tampoco las propuestas. Entonces, este espacio que estamos llevando a cabo, que se llama Presidenciables con Olinda Salguero, su servidora, pues ha buscado precisamente eso, mostrar una faceta de los y las presidenciables que la gente no necesariamente conoce y también profundizar en varios temas. Hay muchos temas de los que podríamos hablar con ellos, pero nosotros enfocamos nuestro esfuerzo en seguridad alimentaria y nutricional, en cambio climático, en integración centroamericana, por supuesto, y en migración. Siempre hemos hablado de otros temas también, pero en esta oportunidad, con estas entrevistas y en este proceso de las elecciones generales 2023, nos dimos a la tarea de sacar más a luz y poner sobre la mesa estos temas que nos parecen Y prioritarios. hay un tema muy interesante, una entrevista donde uno pregunta lo que interpreta que la ciudadanía quiere saber, porque hoy en día el político hace campaña a través de redes sociales y es un monólogo y dicen lo que él quiere decir, pero nosotros del periodismo tenemos que preguntar lo que la gente quiere saber o lo que consideramos que le puede interesar a la gente. Por eso es importante la valentía de los candidatos de Guatemala que se someten a una entrevista. Hoy en día el político prefiere hacer un TikTok o un mensaje o escribir un Twitter para no dar opción a una repregunta o un análisis pormenorizado. Así es, de hecho, las entrevistas han sido, tengo que decir, muy satisfactorias. Yo me las he disfrutado muchísimo como ciudadana también, porque, como te digo, creemos conocer a la gente, ¿no? Las redes sociales y toda esta sobreinformación a la que estamos sometidos todos los días nos hace creer muchas cosas que no necesariamente son ciertas. Y no nos damos ya el chance de conocer a las personas. Creemos que los conocemos porque les vemos en los medios de comunicación, porque les vemos por acá o por allá en redes sociales, pero eso no es necesariamente así. Entonces, tener la oportunidad de conocer facetas más humanas, incluso también políticas, pero desde una perspectiva que te permite la profundidad, creo que, te digo, yo personalmente en mi rol ciudadano me las he disfrutado muchísimo también y sé que la gente se las va a disfrutar así también
porque en esta inmediatez, que como tú bien dices, es más fácil sacar un TikTok o escribir un tweet o hacer cosas muy al punto, ¿no? Sin capacidad ya de poder analizar nada, sin capacidad de profundizar en nada. Creo que todos estos espacios de comunicación son importantes y son fundamentales para volver a reconectar con lo que realmente importa. Como decía un filósofo coreano, el enjambre digital. Hoy en día parece que nuestra conexión es a través de las redes y uno tiene que conocer, como decía acá un programa de TN, de entrevistas, la persona detrás del personaje. Una cosa es lo que uno quiere mostrar y otro lo que realmente es. Por eso la entrevista permite hacer esta interacción con el entrevistado. Yo me acuerdo que también había un programa muy interesante del presidente Benicio Cerezo, que hacía también entrevistas a varios candidatos, a varios políticos. Esto es muy importante, que el político se exprese no solo a través de redes sociales, sino con entrevistas. En este caso, ¿qué nos puedes decir de la gestión de Jean Mattei? Porque hay muchos que lo critican, otros que no. En este caso, ¿qué país va a encontrar el nuevo presidente en líneas generales? Bueno, mira, yo creo que todos los países estamos en una etapa de recuperación post-COVID, que aunque podamos decir que todo esto de la pandemia ya terminó en términos objetivos por todas las medidas que tuvimos que implementar en ese contexto particular, creo que es un país que necesita retomar caminos de diálogo, que necesita ponerse de acuerdo en lo fundamental, un país en el que se necesita llevar el desarrollo muchísimo más allá de los centros urbanos aún, un país que necesita recuperar su liderazgo en el ámbito internacional y regional en lo más cercano. Un país que tiene muchísimas posibilidades de dar un salto cualitativo en todos los temas, pero que requiere pues de un liderazgo político capaz de aglutinar a todos los sectores y a todos los actores. Precisamente esta mañana tuvimos un desayuno con el Sistema de Naciones Unidas, promovido por Fundación Esquipulas y Global Peace Foundation en Guatemala y Centroamérica, para retomar el sistema de diálogo político nacional con todos los partidos políticos y con los presidenciables, porque creemos que para lo que tenemos que enfrentar requerimos de un liderazgo más allá de las elecciones. Y eso es tener la capacidad de vernos a los ojos, de compartir en una mesa aunque pensemos diferentes, de poder priorizar lo que realmente importa en materia de los objetivos que tenemos que alcanzar. Entonces creo que quien sea que gane la elección en 2 semanas, pues tiene el enorme reto de la unidad nacional. Yo creo que siempre decimos eso, ¿no? De la bendita unidad nacional, pero creo que se necesitan esfuerzos considerables para que todo el mundo se sienta parte de un proyecto político que va más allá de una elección, ¿no? De la construcción de muchísimos puentes de entendimiento, de muchísimos espacios de consensos también, un Congreso que necesita entrarle a muchas leyes prioritarias que incluso hemos tenido pues en la gaveta durante décadas, como la ley de Recordemos que agua. el Congreso guatemalteco fue asediado hace un par de años como manifestantes que quisieron prender los fuegos. O sea, es muy importante mejorar las instituciones y también la calidad de los legisladores y evitar que esto vuelva a ocurrir. Fue un hecho lamentable que no tuvo la trascendencia que tendría que haber tenido. Sí, bueno, mira, yo creo que el caso de Guatemala no es un caso aislado en cuanto a la desafección política de la ciudadanía. Si uno revisa las cifras, no importa si es la versión más reciente, la anterior o la anterior de Latinobarómetro, por ejemplo, pues uno encuentra allí las perspectivas ciudadanas, ¿no? De cómo están percibiendo la democracia, de si están dispuestos a resguardarla o no. Creo que en el caso de Guatemala, que no es la excepción, estamos inmersos en un contexto de mucha polarización, de populismo, también de posverdad, ¿no? De todo esto a lo que estamos expuestos todos los días. Y me parece que ese es el contexto político, ciudadano y de desarrollo en el que estamos todos los países. Entonces, es un punto y un quiebre
un punto de inflexión pues muy importante en lo que tenemos que construir, sobre todo porque tenemos amenazas reales que están ahí, que trascienden fronteras, como el cambio climático, por ejemplo. Justo en estos días estamos viendo que pueden verse muy bonitas, pero es una tragedia ambiental las imágenes en Nueva York en un tono naranja porque se están quemando los bosques en Canadá, o la sequía o las altas temperaturas en Siberia, por ejemplo, que nadie podría imaginarse que Siberia se está calentando, ¿no? Entonces, hay una serie de amenazas que trascienden nuestro ámbito nacional, que son reales, que están ahí y que nos hacen un contexto de mucha incertidumbre, de muchos cambios demasiado rápidos también y de una gobernabilidad difícil. Por eso es que creo que tender puentes para el diálogo, para buscar objetivos comunes y no seguir un eterno desgaste después de las elecciones, me parece que es uno de los principales retos que tiene quien gane las elecciones en 2 semanas. La última pregunta, recién dijiste una palabra muy sabia y muy bonita también, buscar la unidad nacional. Guatemala tiene la bendición o el privilegio, si se quiere, de tener una premio Nobel, Rigoberta Menchú, un cardenal de la iglesia, Álvaro Ramazzini, y varios presidentes, porque se le dice presidente diplomáticamente, aunque ya no lo son, vivos. Caso Vinicio Cerezo, Jorge Serrano, Alfonso Portillo, Jimmy Morales, y no sé si a alguno que otro. En este caso, ¿qué pueden aportar ellos, tanto el cardenal, la premio Nobel o los presidentes, para lograr esta ansiada unidad nacional, trabajar por el bien de los guatemaltecos? Bueno, mira, yo creo que todos, ayer, hoy y mañana, todos en el espacio en el que estemos, estamos llamados a aportar el capital político, que puede ser uno de los aportes fundamentales que estas personalidades que has mencionado pueden darle al contexto. Creo que pueden aportar muchísima experiencia. De hecho, una de las razones por las que fundamos la Misión Presidencial Latinoamericana hace ya 10 años es precisamente para capitalizar todo ese liderazgo y experiencia de los mandatarios para seguir sirviendo a la región. El eslogan de la misión presidencial es liderazgo, testimonio y acción al servicio de la región más allá de las ideologías. Que esta Entonces, misión se va a celebrar en la ciudad de Asunción en el mes de julio. exactamente, el Foro Latinoamericano de las Ideas, que es la continuidad de la cumbre de la misión presidencial, pues va a tener lugar en Asunción, Paraguay, el 11 y el 12 de julio. Y precisamente el tema principal, estamos ahí con todos los temas de innovación, de ciencia, de tecnología, de sostenibilidad, pero el tema también de fondo de este esfuerzo es la región que queremos en la diversidad política, porque el péndulo en Latinoamérica nos lleva a estar de un lado para el otro según quién vaya ganando las elecciones en periodos de tiempo más o menos de una década o de 15 años, y no nos ponemos de acuerdo en lo relevante. Por ejemplo, en América Latina, teniendo todo el potencial que tenemos, apenas si comerciamos entre el 17 y el 20% entre nosotros, por una falta de integración y de otros mecanismos que nos podrían llevar al menos en un porcentaje muy alto, pero para que tengamos una referencia, la Unión Europea tiene un 70% de intercambio comercial. En Centroamérica ese intercambio es del 33%. Eso quiere decir que un tercio de las exportaciones se quedan en casa, pero en América Latina todavía tenemos muchísimo que construir en materia de armonización, en facilitación de comercio, en integración. Y aparte hay una gran ventaja, todos hablamos el mismo idioma, a diferencia de Europa, que logró la integración, a pesar de cada uno viene con diferentes tradiciones, culturas, incluso el tema lingüístico, si ellos lo pudieron hacer, nosotros los tendríamos que hacer con más razón. Tenemos prácticamente la misma religión, el mismo idioma, lo único que falta voluntad política y terminar con las grietas. En Argentina está el kirchnerismo, antikirchnerismo. En Bolivia el masismo, el antimasismo. O sea, se pierde el sentido del ser nacional por una ideología política, por un sectarismo partidario, y esto hace mal a la integración. Por eso mismo es que este Foro Latinoamericano de las Ideas en Asunción, Paraguay, el 11 y el 12, este esfuerzo de la misión presidencial, está orientado precisamente a eso, a la región que queremos en la diversidad política, Así es. porque la polarización nos ha quitado muchas oportunidades.
ha hecho que perdamos muchísimas oportunidades y pues tenemos que seguir poniendo sobre la mesa los temas importantes, los servicios ambientales que América Latina puede prestar como pulmón no solo de la región, sino del planeta. En realidad hay La muchas Amazonía, los la caudales Amazonía, de el agua Chaco que hay. Bayo, la biosfera maya. En realidad hay Litio. muchísimo que aportar como región. Entonces, necesitamos mejores condiciones políticas de diálogo y de consenso para ponerle la atención y el foco a lo que realmente importa y a lo que va a significar pues un cambio en las condiciones de vida de la gente. Tenemos un bono demográfico importante, pero que se va a acabar dentro de no mucho tiempo y esa juventud que solemos quizá referirnos ya casi como un cliché, ¿no? De la esperanza, del presente, del futuro. Hay condiciones muy concretas a las que debemos apostarle, interesarnos más a través de políticas públicas en ciencia y tecnología e innovación, por Y ejemplo. disculpa, también el rol de los medios de comunicación. Seguro si yo voy a Guatemala, pregunto quién es el presidente de Argentina, pocos saben. Y acá lo mismo, si pregunto quién es el presidente de Guatemala, tampoco saben. Pero si uno pregunta quién es el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, lo saben. O sea, es importante que también los medios de comunicación valoren y quieran a nuestra región. Claro, pero por eso es importante retomar algunos básicos, ¿no? Y eso tiene que ver también con el modelo educativo que tenemos, porque pues antes probablemente te enseñaban muchísimas más cosas que te permitían integrarte más a lo interno como país, pero ver hacia la región, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que tenemos de vecinos a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, a Costa Rica, a Panamá, y que conformamos los 8 países que también incluye Belice y República Dominicana, el sistema de integración El centroamericana, SICA. pues el SICA, pues hay ahí una suerte de, uno no puede trabajar ni querer lo que no conoce, ¿no? Yes. Entonces hay ahí un espacio de oportunidad importante para medios de comunicación, para el liderazgo de los países, para la propia educación, de motivarnos a conocer más lo nuestro, ¿no? Y el mundo tiende a integraciones mayores, un regionalismo, un internacionalismo. Mira, yo siempre digo, y pues tuve la oportunidad de servir en el SICA hasta hace muy poco como jefa de gabinete, que el proceso de integración centroamericana, con todas sus luces y sombras, es el más exitoso del mundo en desarrollo. Y eso lo digo con la solvencia de pues haber investigado varios y ver de cerca, por ejemplo, lo que sucede en Sudamérica, ¿no? La coexistencia de varios esfuerzos. El de Centroamérica es diferente, pero creo que cuando personas que, por ejemplo, tienen la posibilidad de ir a otros países, de Guatemala, El Salvador, prefieren ir primero a Estados Unidos, a Europa, que conocer a nuestros vecinos o a nuestros hermanos, ¿no? Entonces, es lo que mencionaba al principio. Necesitamos generar más condiciones para tender puentes entre nosotros y, pues, insisto, no se puede querer Claro que y no se trabajar conoce. por algo que no se conoce, ¿no? No solo no se puede querer, sino no se puede defender. Recordemos que Europa, a pesar de las diferencias que hubo prácticamente entre alemanes y franceses en las guerras mundiales, lograron la unión. América es un continente que tiene paz. Felizmente la última guerra que hubo entre hermanos fue la guerra del 95 entre peruanos y ecuatorianos. Y este año se van a celebrar los 25 años del Tratado de Brasilia, donde se logró la paz definitiva. O sea, hay muchas condiciones. Lo que Y falta es tenemos, voluntad y política. tenemos los acuerdos de Esquipulas en Así es. Centroamérica, que van a alcanzar ya 35, más de 35 años, Es más, y hay un América, papa latinoamericano también, como y que América hace Latina poco. es la única región del mundo que está en paz en términos de no conflicto. No hay conflictos raciales, ni políticos, ni religiosos. Es la única región en el mundo que está en paz. Y creo que ese es un valor y un activo muy importante del que no todos somos conscientes de lo que eso significa. Hay tantos problemas y con todo este bombardeo informático, para la mayoría de la gente es muy difícil ver más allá de su realidad inmediata, ¿no? Y de lo que está pasando. E incluso tendemos a tener una visión muy negativa y muy pesimista de la realidad, y yo creo que obviamente hay muchísimas cosas en las que tenemos que seguir trabajando, y hay indicadores que no son alentadores, que son malos, pero yo creo que hay que hacer una lectura objetiva y muy macro del mundo
para darnos cuenta de que efectivamente el mundo hoy por hoy es un lugar mejor de lo que era hace 50 años, de lo que era hace 20, de lo que era hace 30. Y claro, las dinámicas modernas te traen una serie de realidades diferentes, ¿no? Como si tienes a una generación que obviamente no es igual a la anterior, o si el ascenso social por la educación se está dando o no, pero por el contrario tenemos también muchísimos desarrollos tecnológicos. Antes igual se moría de gripe normal, así fuera la reina de algún país o los hijos de esta, como cualquier persona normal, o sea, no importaba, pero los avances que tenemos nos han hecho dar un giro completamente radical en todo esto. Lo Y mismo creo, ahora, lo que estamos haciendo. Antes era impensado que alguien de Buenos Aires entreviste a alguien de Guatemala, y más por así es. cámara. O Entonces, sea, hay hoy en muchos día hay que usar avances. la tecnología en base a lograr un desarrollo y una mayor integración, y lamentablemente a veces no se usa. Pero bueno, esto es responsabilidad no solo de los políticos, sino de nosotros los comunicadores. Así es, por eso creo que hay que seguir trabajando en todos estos temas, generando condiciones, plataformas y puentes de entendimiento para todo ello. Así que creo que hay mucho por hacer, pero hay mucho que ya se ha hecho y que las generaciones anteriores pues han incluso dejado su vida en esto. Entonces creo que también hay que valorarlo y no darlo por sentado. Muchísimas gracias, esperemos seguir comunicándonos porque es importante saber lo que está pasando en América Central y que ustedes sepan lo que está pasando en América del Sur. Si no nos conocemos, no va a haber integración. Muchísimas gracias, Linda. Muchísimas gracias a ti. Para Hasta más pronto. información, por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Muchas gracias.